En los últimos días de campaña, la gente aún no se decide si va por el sí o va por el no. Pero lo que sí es cierto es que el próximo domingo tenemos que acudir a las urnas a depositar nuestro voto. El destino del país está en nuestras manos. El sí o el no, triunfe quien triunfe, qué opción triunfe, hay que seguir adelante y el destino del país no hay que detenerlo. Pero entre esas preguntas, entre esas propuestas que vamos a dar el sí o el no, está la instalación de una asamblea constituyente. Yo tengo acá en el set de entrevistas de Radio Fluminense al abogado Jorge Manuel Macías Bermúdez. Él es experto en Derecho Penal y Proceso Penal. Lo tengo acá en nuestro set de entrevistas, aparte de que ha sido funcionario público, catedrático universitario, actualmente abogado en el libre ejercicio de la profesión con mucha credibilidad. Esa es la razón por la que lo hemos invitado para que nos explique claramente, abogado. Buen día y bienvenido. En estos momentos en que estamos viviendo en el Ecuador, ¿es conveniente una asamblea constituyente? Buen día, bienvenido. Buenos días, don Francisco, gracias por la oportunidad. En relación a su pregunta, yo tengo que ser muy enfático, ¿no? Creo que más del 65% de la población ecuatoriana está totalmente de acuerdo que tenemos que cambiar la actual Constitución de la República, ¿no? Esta Constitución tiene desde su mismo origen graves problemas como por ejemplo la existencia de 5 poderes del Estado, ¿sí? De una Corte Constitucional con poderes ilimitados y sin ningún mecanismo de control. Un Consejo de Participación Ciudadana que ha demostrado su inefectividad y su capacidad para generar grandes controversias en el país, ¿no? Una existencia de ideología económica contraria y hostil hacia la inversión privada y una desconexión entre los principios que emanan de la parte dogmática y la estructura del Estado que deriva pues de la parte orgánica, entre otras, ¿no? Entonces, la actual Constitución tiene muchas situaciones que creo que, a ver, como conocedor del derecho, yo siempre he manifestado que el derecho es una ciencia social y como ciencia es activa, es dinámica, no es estática y tiene que ir renovándose de acuerdo a la evolución y los cambios que se producen no solamente en la naturaleza, sino dentro de la propia sociedad. Entonces hay cambios, hay innovaciones. Yo en una clase le decía a mis alumnos cuando era docente que hace, por ejemplo, 30 años atrás, 40 años atrás, no existía una norma que regule ¿sí?, los procesos informáticos. Pero con la evolución técnica, claro, ¿sí?, mire que a través de la informática se cometen una serie de delitos. Los ciberdelitos que le llaman ahora. Entonces, tiene que ir evolucionando. Evoluciona nuestra normativa penal sancionadora, pero para que esa normativa penal sancionadora se transforme, se reforme, tiene que estar aliado pues a la norma suprema de un Estado que es la Constitución de la República. La Constitución de la República, como madre de todas las leyes, es de donde nacen ahí, ¿sí?, las orientaciones jurídicas para que las normas secundarias que se van ramificando de la Constitución mantengan una coherencia y luego no podamos decir que son normas inconstitucionales. Señoras y señores, el abogado Jorge Manuel Macías nos da a entender de que es necesario una nueva constitución, una nueva norma para los ecuatorianos. Y en ese sentido me ha mencionado 5 poderes que tiene el Estado. ¿Son suficientes? ¿Hay que cortarlos? ¿Hay que aumentarlos, abogado? Creo que
no debemos de crear una burocracia, desgraciadamente, y los ecuatorianos nos hemos dado cuenta que participación ciudadana no ha servido más que para crear el caos, la desconfianza jurídica en nuestro país, peleándose por lo opuesto, una cuestión política, por Dios, que detestamos nosotros los ecuatorianos, que todos los días queremos, sí, un avance, pero desgraciadamente ahí comienza parte de ese monstruo, de ese fenómeno de nuestra sociedad llamada la corrupción. La corrupción. Sí, eso le quería preguntar, abogado, porque estaba en mente, porque vi una expresión o una declaración de la exfiscal Diana Salazar, donde ella está de acuerdo con una nueva constitución, con una nueva carta magna, porque hay que combatir ciertos delitos que la actual constitución no los tiene como tal, o les da un plazo de cierto tiempo para que ya caduque ese delito y regresen como que no ha pasado nada. Claro, por ejemplo, nuestra Constitución habla que delitos como el peculado son imprescriptibles. Ya. Sí. Pero para delitos como lo que actualmente y desde hace más de 10 años atrás se vinieron dando como sí, el tráfico, comercialización, distribución de drogas, todavía estamos en pañales con verdaderas leyes sancionadoras rígidas. Sí, porque aquí el día de mañana cogen a Juan Piguave, sí, y con alegato de nuestros colegas abogados, porque está bien en su profesión, somos abogados, debemos defender, sí, porque todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Así es. Sí. Entonces debemos defender, y si conseguimos de que cambie la medida cautelar de una medida de prisión preventiva que, de acuerdo a nuestro ordenamiento penal, es de última ratio, la prisión preventiva, ¿sí? La podemos cambiar con una medida sustitutiva de presentación periódicamente o de un dispositivo electrónico. ¿Qué pasó? Seguimos en lo mismo. Y como lo digo y lo dice el pueblo en general, que viva la fiesta. Ya, así es. Hay ciertas cosas que hay que cambiar. Esto del arresto domiciliario también como que se presta para ciertas cosas. Sí, porque el arresto domiciliario debe ser exclusivamente para personas que por A, B o C circunstancias hayan cometido o encuadrado su conducta a un tipo penal previamente establecido en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Pero que tenga una discapacidad física o mental, ¿sí? O por su edad, o por, si se trata de una dama, ¿sí? Por su estado de gestación. Ahí está enfocada las medidas, ¿sí? Pero no para cualquier caso. Por eso es que, desgraciadamente, tengo que volver a insistir, en nuestro país está institucionalizada la corrupción en todos los niveles, ¿sí? Desgraciadamente nos duele decirlo porque queremos hablar de otra cosa, pero todo va en el círculo de la corrupción. La corrupción lo tiene tomado en todo sentido, ¿no? A todos los niveles, en todas las instituciones del Estado, en toda nuestra sociedad. ¿Qué sanción se puede poner para este tema de la corrupción? Está en la Constitución de la República, está establecido, por ejemplo, en el sector de la administración pública, están las leyes, están establecidos, por ejemplo, el artículo 233, el artículo 227, cuando hablamos de los servidores públicos, ¿sí? Ningún servidor público está exento de responsabilidades de tipo civiles,
administrativas o penales. Pero la situación es que no la aplicamos correctamente, porque quienes la tienen que aplicar, lamentablemente, sí, están metidos en ese círculo vicioso que he mencionado, que se llama corrupción. Es decir, jueces y fiscales también deben ser seleccionados adecuadamente para estar ocupando sus cargos. Sí, mire, por ejemplo, para la convocatoria a la Asamblea, tiene que haber un estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que ya la vemos, tiene este estatuto, 23 artículos y una disposición única general. Pero revisando el estatuto, me doy cuenta que seguimos en el mismo problema, en el problema de requisitos. El artículo 6 nos dice los requisitos para ser asambleísta constituyente. Y no ha variado. Y permítame leerlo textualmente. Dice, los candidatos a asambleístas constituyentes serán elegidos mediante elección nacional. La forma de elección deberá cumplir lo dispuesto. Perdón, es el artículo 6. Para ser candidato a asambleísta constituyente se deberá reunir los mismos requisitos que para ser asambleísta nacional y serán aplicables las inhabilidades y prohibiciones conforme el texto constitucional actualmente vigente y la normativa aplicable. Los asambleístas constituyentes percibirán las mismas remuneraciones que los asambleístas nacionales a partir de la primera sesión de instalación. No me dice nada. Don Francisco, en esta Asamblea Nacional deben ir eminentes ecuatorianos, ilustres ecuatorianos, principalmente conocedores especializados en la materia, en derecho, para que puedan legislar. Pueden ir, sí, médicos, pueden ir ingenieros, sí, pero respetables, profesionales, que tengan la capacidad suficiente. No podemos poner a un joven que recién cumplió la mayoría de edad, 18 años, para que esté chateando en el celular. No podemos, con todo respeto, a un futbolista que se dedicó toda la vida a patear una pelota, llevarlo como asambleísta. No podemos poner payasos que van a gritar en una asamblea, pero en el cerebro no tienen nada, por Dios. Payasos tontos útiles, ¿no? Entonces debemos poner gente preparada, especializada, honorable, que su misión y mentalidad sea pues precisamente coadyuvar con una nueva constitución, ¿sí?, a darle luz a nuestro pueblo ecuatoriano y a cambiar la mentalidad, a cambiar el chip de nosotros los ecuatorianos con una norma constitucional que verdaderamente sirva para el progreso en todos los niveles, social, económico, ¿sí?, productivo. Pero quienes van a la Asamblea Constituyente, quienes resulten electos en caso de que aquello ocurra, van gente que nosotros mismos los ecuatorianos con el voto lo decimos, porque la ley no dice tiene que tener título de tal nivel para poder ser parte de la constituyente, y por eso es que los partidos políticos aprovechan, así como usted lo dijo, el cantante, el payaso, el gritón, porque tiene seguidores en redes sociales y los envía a la constituyente. Y esto hay que cambiarlo, abogado. Así es. Lamentablemente, la actual constitución fue diseñada casi como un plan de gobierno de una ideología más que un conjunto de principios con visión de largo plazo para representar los reales valores y aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que es aquello que una constitución, finalmente debe representar y debe buscar. Mire, el artículo 444 de la Constitución es clarísimo. Establece que una asamblea constituyente solo podrá ser convocada mediante referendo y que su instalación requiere previamente la elaboración
de un estatuto que regule su composición, atribuciones y forma de funcionamiento. Este estatuto, así como la pregunta para el referendo, debe ser aprobada por la Corte Constitucional. ¿No? Pero yo veo que hay 4 preguntas. A ver, quiero aclarar este punto, ¿no? ¿Sí? Estamos en un país libre y democrático. Yo respeto la forma de pensar y los pronunciamientos de todos los ecuatorianos. Y mi pensamiento que estoy virtiendo en este medio de comunicación social en este momento también es claro. Estoy de acuerdo. Es más, voy a votar sí. Pero no estoy de acuerdo en la forma, ¿sí? En la forma. Desgraciadamente, ahí considero que el presidente de la República o este gobierno no tiene buenos asesores en materia de normas de derecho. ¿Por qué digo esto? La Corte Constitucional declaró inconstitucional hace 2 meses atrás una fanesca de leyes en un solo cuerpo legal que reformaba muchas leyes, cuando lo lógico es hacer reforma de ley por ley, de acuerdo a la naturaleza de esa ley, a los objetivos de esa ley. Pero yo no voy a poner una fanesca en donde voy a poner un poco de granos, ¿sí? Voy a poner habas, para poner un ejemplo y que la ciudadanía, ¿sí? Para que entienda la más ciudadanía. o menos, voy a poner mote, haba, frejol, canario, de todo, alverjita, garbanzo, en una misma olla, como una fanesca. Entonces, por Dios, por eso, ahora, para no extenderme, acá hay 4 preguntas. La pregunta A, la pregunta B, la pregunta C. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy en la A. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras? Yo estoy de acuerdo, sí, porque precisamente ahí comenzó el problema del Ecuador, sí, y la situación delincuencial que tenemos en los actuales momentos. El génesis comienza en el momento en que nos metieron en la cabeza que el Ecuador es de los ecuatorianos y que en pleno siglo XXI, sí, no podemos estar invadidos por el imperio norteamericano. ¿Sí? Nos metieron esa idea en la cabeza y bueno, está bien, hay que apoyar, claro, pero ¿qué es lo que pasó? Ecuador dejó de ser el puente de tránsito de la comercialización de la droga de nuestros países vecinos para los países europeos. Dejó de convertirse a instalarse como un país en donde se comercializa, se produce, se distribuye la droga. Y vinieron grupos delincuenciales internacionales que todos los conocemos, ¿sí? Entonces, el derecho internacional establece pues precisamente la cooperación mutua entre naciones. Y lo que estamos buscando en este momento es eso, ¿sí? Mantener. Me van a decir ahora que yo tengo una mentalidad entreguista, ¿sí? No. Yo he puesto muchas veces y he sido muy duro para hablar con mis alumnos. Por ejemplo, pongo el ejemplo del 12 de octubre. Cristóbal Colón, con financiamiento de los reyes de España, quiso imitar la travesía que hizo Marco Polo y llegar a las Indias para traer las especies, ¿sí? Pero lamentablemente la Pinta, la Niña y la Santa María, la brújula les desvió el camino, ¿sí? La navegación, y
llegaron a costas americanas. Por eso es que de ahí Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias y nos llamó a todos indios. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El esfuerzo que hizo Cristóbal Colón para venir a descubrir América accidentalmente. Nosotros los ecuatorianos, a raíz en que la crisis económica de los años 2019-2020, que muchos ecuatorianos sí salieron de nuestro país a España. Y cuando llegaban a España los ecuatorianos en pleno aeropuerto se arrodillaban y decían: hey, españoles, ya llegamos, conquístenos, explótenos, ¿sí? Explótenos, ¿sí? Y cuando Cristóbal Colón financió su venida acá y vino a explotar América, ¿sí? Ahora nosotros con nuestra mentalidad pobre vamos para que nos explote otro país. Desgraciadamente, esas cuestiones tenemos que cambiar. Así es. Señoras y señores, bueno, el tiempo se nos acabó, se cumplió el tiempo. Abogado, yo quiero agradecerle a usted por la presencia acá en el set de entrevistas de Radio Fluminense. Ya habrá la oportunidad en otra ocasión de dialogar, de conversar temas jurídicos que tanta orientación necesita nuestro pueblo ecuatoriano. Gracias, abogado. Gracias por la oportunidad, mucho gusto. Bien, también acá vamos a comerciales y con eso también estamos cerrando el noticiero de la mañana. Excelente día, recuerden, siempre con la bendición de Dios y haga el bien sin mirar a quién. Pórtese bien. 101.5 FM. Estoy en tu corazón. Insuperable. Inicio de espacio publicitario. 101.5 FM.